Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Miguel Gutiérrez, también conocido como La Libreta de Bangal. ¿Qué tal estás, Miguel? ¿Qué tal, Javier? Encantado de estar por fin en el hotel. Ya, porque eras un poco el que faltaba, ¿no? De vuestro gran podcast que escucho asiduamente, Saber y Empatar. Ya han venido aquí Marañón, ha venido por partida doble además, Sí. Patch, gente a la que quiero mucho. Y siempre habíamos hablado de que tenías que pasarte tú. Y qué mejor momento que también con tu libro debajo del brazo, que me has traído además también, El fútbol es para listos, que has escrito a cuatro manos con Carlos Marañón. Con Marañón, precisamente. De todas formas, te lo decía un poco, no porque llevara tiempo esperando la invitación, que bueno, que también me lo habías comentado cuando nos hemos visto por ahí, sino porque yo soy asiduo desde la primera temporada del Hotel Jorge Juan. Creo que lo sabes, además. Que soy muy fan y bueno, ya tenía muchas ganas, la verdad. Y el libro que más me parece una idea muy bonita, que son 161 historias para saber más que los mayores, porque está un poco orientado a niños y no tan niños. Y fíjate, lo estaba mirando, estaba leyéndolo y me recordaba mucho a un libro que yo tenía muchísimo cariño de pequeño, que eran también historietas pequeñas relacionadas con el fútbol y que yo me aprendí casi de memoria porque tenía un profesor de lengua que me obligaba a hacerlo de caligrafía. Uh-huh. Entonces me dijo, tenía una letra yo espantosa, y me dijo, cópiame cada día un parrafito de algo para ver tu mejoría de la letra. Y tú copiabas el librito y de yo fútbol. copiaba, me acuerdo, una historia de Garrincha, una historia de Best, sí, una historia del Nottingham Forest de las dos Champions. Y dije, ya que voy a copiar esto, que es un castigo... Claro, por lo menos que sea de algo que me interesa. Claro, al menos que sea un poco divertido, cuando era muy pequeño. Entonces, también estaba ilustrado, como este libro, por Delambre, y le tenía muchísimo cariño. ¿Cómo se titulaba ese libro? No me acuerdo, me lo compré en una feria de libro en Santander, y se llamaba algo parecido, historietas de fútbol o historias de fútbol, y eran como pequeñitos, y la estructura era incluso un poco parecida, eran como seguidas, historias sueltas, con alguna ilustración por los márgenes, y me gustaba porque saltabas un poco de la actualidad al presente, al pasado, y te enterabas, y era divertido, le tenía muchísimo cariño. Está todo inventado, yo creo. Al final le vamos dando vueltas, pero sí, es un poco la idea de este libro también. Un poco lo que tú hacías con la caligrafía, yo creo que muchos padres lo buscan, ¿no? Que sus hijos se enganchen a la lectura. Pues si se pueden enganchar con una cosa que les gusta, que les encanta, como es el fútbol, que les apasiona, pues más fácil será que empiecen a leer estos libros que no otros sobre cualquier otro tema, ¿no? Y bueno, hemos intentado, tanto Carleto como yo, pues ir adaptando esas historietas, que muchas de ellas son las clásicas. O sea, has dicho Garrincha está en nuestro libro también. Bueno, ¿cómo no iba a estar? George Best, pues George Best no está en el libro, me parece. Porque no pasó la censura, ¿no? Porque había que hablar de dos temas que no puedes contar George Best en horario infantil. Exactamente. Maradona, pues está una parte sí y otra no. Está la cuchara de Totti, estaba el chupa chups de Johan Cruyff. Además, sí, muchas cosas de cultura popular que también me gusta. Sí, ¿no? hemos intentado sobre todo de darle un enfoque que al niño le pudiera acercar al libro, ¿no? Pues mezclarlo un poco con su mundo, con los cromos, con las camisetas, las botas, con los YouTube, animales. Sí. Hay un capítulo de los animales en el fútbol, los colores en el fútbol. Bueno, entonces es el envoltorio a historias que la mayoría son muy conocidas, ellos obviamente no las conocen todavía, y alguna que me ha sorprendido, porque yo leyéndome los capítulos de Marañón, me ha descubierto un par de cosas. El futbolista que jugaba con boina, el caballo gracias al cual se jugó una final de Copa Inglesa, y luego el capítulo de historia del fútbol que él escribe la mayor parte. Me lo he leído con mucho gusto, decir, bueno, esto estará escrito para niños, pero me estoy enterando de muchas cosas del origen de mi pasatiempo favorito que no conocía, cómo arrasaban las ciudades en la Edad Media jugando al fútbol, ¿no? Y no sé, me ha parecido también un ejercicio muy interesante de ponerme también en la piel de un niño y ver un poco de todo esto que le cuento, qué sabrá, qué no sabrá, qué hay que explicarle. Cuando decimos que el Balón de Oro es un premio que da France Football, si le decimos que es una revista, va a saber un niño de 8 años lo que es una revista, porque es probable que muchos no lo sepan ya. Bueno, pues todo este tipo de cuestiones. Sí, es que yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente que la primera conversación que tuve sobre drogas fue con mi madre,
por Maradona. Por Maradona, claro. Porque me acuerdo de estar leyéndolo en algún sitio muy pequeño y el follón de Maradona, las drogas, y yo le pregunté a mi madre, pero esto que, lo de las drogas, ¿por qué? Y recuerdo perfectamente la explicación de mi madre y recuerdo perfectamente lo que yo me monté en mi cabeza. Una vez cosa con Oliver y Benji, gente flotando y demás. O sea, recuerdo Oliver y bien Benji mi con pensamiento. Sí. Un Oliver y Benji un poco lisérgico. Sí. Más aún de lo que ya era. Más aún, efectivamente. Pero es verdad que al final son cosas que, como niño, es tu forma de aproximarte a muchos temas del mundo, ¿no? A través del fútbol, si te gusta de pequeño, ¿no? Yo era muy fanático. No, mi sobrino, que ha sido una parte muy importante para hacer este libro. Dani, sí. Veo que lo tienes ubicado, ¿eh? No, hay que hacer los deberes. Veo, sí. Pues mi sobrino, por ejemplo, pues claro, está al tanto del fútbol y me pregunta cosas. Me dice, y tío, ¿y por qué estuvo Ronaldinho en la cárcel? ¿Por qué estaba Dani Alves en la cárcel? Bueno, pues... Empecemos por Ronaldinho. No, pero bueno, tienes que explicarle, claro. ¿no? Pues que el juez ha considerado que no se portó bien con una chica, por ejemplo. Pues claro, hasta donde le puedes contar. Yo creo que, de todas formas, que es bueno ir hablándoles más o menos que le vayan sonando con el tema de las drogas, que les vaya sonando que eso es horrible. Claro. Luego ya, pues irán creciendo, irás matizando cosas, pero de entrada yo creo que... Sí, aquí cuando habláis de Cruyff y el Chupa Chups, claro, tenéis que hablar del tabaco y lo mencionáis. Eso es. Y dices, ojalá hubiera dejado antes el tabaco, Cruyff y todo esto. De hecho, tuvimos una corrección ahí en ese texto, porque eso lo escribió Carleto, esa historia, y lo cambió por un Chupa Chups, que es mucho más sano. Y claro, en la editorial nos dijeron... ¿Estáis seguros de que queréis decir que un chupa chups es sano? Y no habíamos caído. Efectivamente, vamos a darle una vueltecita y vamos a escribir lo de, ¿no? El azúcar, el asesino silencioso que se dice ahora. Pues a lo mejor te sale luego lo del que se puso muy de moda, lo de todo con terrenos de azúcar. Sí. El chupa chups con terrenos de azúcar al final el tabaco tiene mucho menos. menos azúcar. Pero sí, ¿no? Y por ejemplo, también es que me acuerdo también de pequeño, fíjate, con mi madre, que yo era de pequeño ya desde muy niño muy fanático del fútbol y por supuesto del Real Madrid. Y me acuerdo que un día por la mañana me desperté y me dijo mi madre, ¿tú sabes que hay una cosa que se llaman periódicos en los que hablan de esto que te gusta a ti, del fútbol, del Madrid, lo que acaba de pasar? Sí. Y a mí, te prometo que aquello me voló la cabeza. ¿No sabías? Dije, no, yo tenía 5 años, o 6 años, de verdad, estaba en el colegio, estaba en preescolar, porque mi madre además era profesora de preescolar. Y era, pero muy, muy pequeño. Y dije, ¿cómo que hay una cosa que hablan de esto? Y me acuerdo que era un Real Madrid-Tenerife, que había ganado el Madrid, y me encontré ese especie como de cuaderno del día anterior con fotos, colores y demás. No había mucho color en esa época, pero... Y hasta hoy, o sea, hasta hoy. Claro. O sea, escribo en periódicos, me encanta leer periódicos, pero todo empieza un poco por el mundo deportivo y por el fútbol, en cuanto a que son los temas que me aproximaron a una cosa que ahora es pues muy importante para mí, que es leer, que es el periodismo, que es estar informado, que es un poco cultura y todo esto, pero a veces es tu puerta de entrada. Sí. Bueno, yo exactamente igual, ¿eh? Yo soy periodista y me gusta el fútbol por los periódicos. O sea, porque mi padre traía a casa 2 periódicos, uno era el Marca y otro era o Diario 16 o El País, según la época, no sé de qué dependía, pero yo me aficiono al periodismo, o empiezo a sentir curiosidad por el periodismo y por el fútbol a la vez. Y además yo no soy de esos periodistas que son deportistas frustrados, que parece que hay muchos, ¿no? Que querían ser futbolista y se tuvieron que conformar con estar en el fútbol como periodista. Yo siempre he querido ser periodista. Y cuando traía a mi padre el periódico, pues yo me fijaba no solo en los jugadores, yo me fijaba en quién firmaba las cosas. Claro. Desde muy pequeño ya era un poco la libreta, ¿no? De cómo se habrán enterado de esto los del Marca, decías. Era como brujería, ¿no? ¿Cómo estos tendrán ahí unos sistemas de vigilancia, de espionaje para enterarse de las cosas? Luego, ¿cómo sabían que llega al aeropuerto esta persona? Claro. Todo esto que a mí madre mía, ¿no? Luego, claro, te enteras de cómo funcionan las cosas y es bastante más sencillo todo. En general, toda la vida, sí, ¿verdad? todo, sí.
Pero sí, o sea, comparto absolutamente. O sea, es como una especie de aventura iniciática de leer la prensa, sobre todo la prensa en papel al principio, luego ya la radio unos añitos después. Sí, tú eres muy de radio, claro. Yo soy muy de radio desde el año 90 aproximadamente, que ya empiezo a acostarme un poco más tarde, a oír la radio, José María García, Carrusel. Eso ya es los años 90, pero mi vocación empieza con el papel. Que a veces pienso que yo soy muy nostálgico cuando paso por un kiosco, porque a mí me encantaba cuando los kioscos eran platillos volantes que tenían de todo. O sea, yo me hacía una ruta por mi barrio, que había un kiosco, cada 50 metros había un kiosco. Y veía los cómics que había y me paraba, me compraba uno, pensaba en el que me iba a comprar al día siguiente en otro. Y claro, ahora lo echas mucho de menos, pero tampoco piensas en todo lo que hemos ganado. Sí, ¿no? sí, pero yo Cuando también echas de menos los kioscos, que es verdad, pero luego dices, bueno, pues que aquí en este teléfono lo tengo casi todo. Ya, yo hasta colecciono fotos, tengo una galería ahí de gente leyendo periódicos, o sea, pero me gusta incluso fotos de gente desconocida o gente, o sea, Maradona en Japón leyendo un periódico en japonés y me gusta, me parece algo muy... Sí me parecía muy estético, quizá porque crecí viendo a mi padre leyendo periódicos siempre, en todo momento, y me gustaba esa pose, ese momento de concentración, de dejarte llevar un rato por una lectura. Me gustaban estéticamente los periódicos, me gustan los cuadros en los que salen periódicos, y de hecho me gustaría aquí que en Madrid, lo he hablado con alguien, que alguien hiciera una exposición sobre eso, sobre el periódico como artilugio, como artefacto, como... chisme a veces de incluso fotos de gente protegiéndose con la lluvia, de la lluvia con el periódico. Todo de los usos del periódico, ¿no? Desde envolver la comida a forrar un cajón o envolver un libro cuando estás leyendo. Todo, me encanta eso, como en collage, cómo se usa el periódico. Me gusta muchísimo los periódicos porque para mí era muy importante. Y lo que dices tú, yo tengo una nostalgia tremenda de mi padre que me mandaba al kiosco de Miguel a coger los periódicos, de ver la revista de turno, la Hobby Consolas, el Don Balón, la revista de NBA, ver la nueva que llegaba, entonces calculaba, decía, en agosto a veces no salía algún número, me mataba. Claro. Sí. También era importantísimo. Y Lo luego lo que dices tú, a veces eran para mí me gustaba más leer sobre el partido que verlo en sí. Me gustaba ver como la previa, cómo te hablaban de todas las historias que iban surgiendo alrededor de un partido, de un momento, y las crónicas después me encantaban. Poder tener ese momento para recrearme, para leer la crítica a un jugador, a lo que sea, a un entrenador. ¿Sigues leyendo crónicas de partidos? Sí. Yo creo que ha caído mucho eso. Claro, es que... Creo que todos teníamos nuestros cronistas que nos gustaban, ¿no? Y que leíamos en el periódico. Pero ¿en qué momento dejamos la mayoría de la gente de leer crónicas? Porque eso ha sucedido. No te sé decir muy bien cuándo ha sido, ni exactamente por qué. Porque las crónicas siguen ahí y las hemos sustituido por algo en concreto o por muchas cosas distintas. Por muchos tweets, por impactos de la tele, por... Es que antes era la sensación de que llegabas el día siguiente y era un poco hacer el balance de lo que había sucedido. Y ahora ya llegan demasiado tarde, siendo más urgentes que nunca, ¿no? Las crónicas, la gente las manda sin margen. Sí. Pero ahora, claro, te encuentras con tweets, vídeos de gente, programas por la noche comentándolo. Ya es el periódico de ayer, parece, nunca mejor dicho, ¿no? Y las crónicas en las que te relataban un poco lo que había sucedido porque no habías podido ver los goles en Twitter, tenías que esperar a lo mejor al resumen de la jornada de turno, pues claro, ha cambiado un poco, ¿no? Sientes a veces que ya llegas muy tarde, ¿no? Y también porque había menos gente opinando, ¿no? Claro. Buscabas un poco tus referencias al día siguiente y ahora si consumes radio nocturna o tele nocturna, te encuentras a gente opinando constantemente. Porque... ¿Tú qué cronistas creciste leyendo un poco? Bueno, yo era muy de Segurola. A mí, la crónica de Segurola, sus columnas en El País, para mí eran una referencia. Luego se me cayó un poco Segurola, el mito de Segurola se me cayó un poco. Luego se pasó a Marca, me acuerdo. Luego primero lo hicieron fichaje jefe de cultura. Marca, sí. Luego fichaje galáctico por Marca. Y bueno, ahí yo creo que coincide también con una época en la que, por lo menos a mis ojos, pierde un poco de credibilidad porque se comporta de manera distinta
en situaciones muy parecidas según afecten a unos personajes o a otros. Pero bueno, yo su trayectoria evidentemente no se la voy a negar, he sido muy, muy seguidor de lo que hacía y era mi cronista de referencia. Y luego los últimos años me gustaba mucho de las crónicas del Barça Francisco Cabezas del Mundo, Sí. Paco Cabezas, siempre me parecía que aportaba algo original. Me gustaba mucho Xosé Hermida del País, que hacía crónicas del Depor, periodista político, gran periodista, que durante muchos años estuvo haciendo las crónicas del Deportivo y eran una maravilla esos textos. Y a lo mejor hay gente que no te conoce, aunque yo creo que ya pues, que es de dominio público, pero que tú con La Libreta de Bangal, que empezó siendo un blog en el que pues desmenuzabas y comentabas todo el periodismo deportivo, ¿no? En cuanto a lo que te gustaba un poco subrayar lo estridente y señalar a veces las malas prácticas, ¿no? Por así decir. Eso es. Y se cumplen 20 años desde ese blog, ¿no? Que ahora ha mutado en muchas cosas, ¿no? Porque como todo va cambiando los medios, te has ido adaptando en formato podcast, en formato en redes sociales, en tal. Pero ya son 20 años de tu primera entrada, ¿no? Casi. 27 de diciembre, ahora 20 años, sí, en en unos días. Sí, sí es tremendo. O sea, cuando lo pienso, casi media vida ya acompañándome en La Libreta, que es con diferencia la mejor idea que he tenido nunca. De hecho, te puedo decir, no fue una idea. O sea, yo realmente no dije un día, voy a hacer un proyecto, una marca personal, voy a empezar con un blog, el blog va a ser sobre la prensa deportiva, luego voy a mutar, voy a aprovechar un poco las redes sociales, luego lo voy a transformar en un podcast. Claro, yo esto, en el momento en que yo creo La Libreta de Bangal, yo no tengo nada de esto en la cabeza, ni siquiera iba a ser un blog de crítica a la prensa deportiva. Yo quería hacer un cuaderno, por eso se llama La Libreta, y cuando estaba yo ahí creando el blog, pues tenía que poner el nombre completo, y dije, pues voy a poner La Libreta de Bangal. Además lo puse así como no muy convencido, pero bueno, esto ya habrá tiempo, ya se podrá cambiar si veo que no va a ningún lado. Yo llevo un par de años ya experimentando con el formato blog, y entonces lo creo para tener un cuaderno donde copiar y pegar cosas, O sea, una alineación, una frase brillante de Valdano, una salida de tono de un periodista. Y claro, resulta que lo de los periodistas, la poca gente que me leía era lo que más les interesaba. Y yo notaba que cuando yo escribía sobre periodistas deportivos, como que marcaba la diferencia. O sea, yo cuando escribía algo sobre fútbol, pues era uno más dando una opinión sobre fútbol. Pero cuando escribía sobre periodistas deportivos, primero no había gente que se dedicara a hacer eso y mucho menos periodistas. Estamos hablando del año 2004, o sea, no había casi no había ni periodistas escribiendo en blogs, ni aficionados, ni nada. Pues yo notaba que la gente como que se quedaba mucho más y yo empecé a pensar, es que yo controlo de esto bastante. Sí, sí. Claro, no te das cuenta, pero cuando empiezas a escribir, totalmente dices, es que claro, la gente sabe mucho menos que yo de esto. Y entonces empecé a tirarlo por ahí, pero de manera natural. O sea, yo no hice un proyecto, yo no tenía una idea. Yo ha sido un poco, y con el podcast me pasó igual. Cuando voy a charlas al máster de COPE, cuando iba al máster de la Universidad de Villanueva, siempre les recomiendo a los alumnos que ellos que no se piensen tanto las cosas, que no las mastiquen tanto y que las hagan. O sea, que tú quieres hacer un blog, bueno, un blog ya en este año ya no, pero tú quieres hacer un podcast, un canal de YouTube, hazlo ya. O sea, no te esperes a tener el mejor micro, a saber manejar el editor de sonido mejor que nadie, a tener todo predefinido y tal. Tú empieza a hacerlo, que de manera natural tú vas a ir viendo por dónde tienes que tirar. Porque entre lo que le interesa a la gente y lo que tú eres capaz de darle, en ese punto en el que os encontréis, ahí es donde tienes lo tuyo. Aquí una invitada escritora, Alejandra Parejo, dibujó una frase que la tengo muy presente, es la vida ordena, ¿no? Que a veces yo también tiendo a querer sobreanalizar las cosas o que crees que lo profesional es tener una hoja de ruta muy marcada y a veces es lo contrario, que eres esclavo de eso. Sí. Y luego los nombres, como todo, no significan nada en realidad. Nada. O sea, los nombres de los grupos de música, todo deja de tener un sentido, sino ya eres tú eso, ¿no? Como con La Libreta en tu caso. Claro. Ya no eres La Libreta de Bangal, eres la libreta. Y eso significa mucho para mucha gente y eres una cosa reconocible que todo el mundo tiene en su cabeza y que han crecido ya, porque son 20 años leyéndote. Y tú en estos 20 años, ¿qué
no sé si te has parado a pensar, ¿no? Has hecho un balance ahora que vas a hacer vas a cumplir esta efeméride, ¿no? Si tienes como en la cabeza lo que más te ha llamado la atención del cambio del negocio, del periodismo, o cuál es si echas la vista atrás, con perspectiva ahora, ¿qué son las cosas que más te han llamado la atención de ese tiempo, de este periodo? Mira, yo cuando empecé a hacer la libreta yo me ceñía a la prensa escrita. Y hablaba de los periódicos, hablaba mucho del Sport, por ejemplo, que en aquella época era brutal. El Marca estaba como en un perfil bajo en esa época, hasta que llegó Inda unos años después, que lo Hola, puso... marquistas. ¿Qué tal, marquistas? Puso todo patas arriba y también, pues claro, cuando llegó Manolo, estás despedido y todas esas portadas. Esas portadas, sí. La de los fusilamientos, ¿no? Con Mourinho, ¿te acuerdas? El fotomontaje aquel con Mourinho en el cuadro de Goya. Era increíble, era increíble. Y entonces, de vez en cuando alguien me comentaba, tendrías que comentar sobre no sé qué pasó ayer en una radio... Pero claro, ya como te metieras con las radios y las teles ya no ibas a tener horas en el día para... Y al final he acabado olvidándome de la prensa escrita y de la prensa digital y centrándome en la radio y en la tele. Bueno, esto en cuanto a lo que hago yo. Luego sí que creo que ha habido un fenómeno durante estos años, que yo a veces lo llamo la chiringuitización del periodismo deportivo, que no tiene que ver solo con el chiringuito, pero que ha sido movido a partir del chiringuito sobre todo. Que es, bueno, pues ya sabemos un poco las notas características de este programa en concreto, de la factoría Pedrerol, podríamos llamar, primero Punto Pelota y luego el chiringuito. Pues eso, ¿no? La bulla, el griterío constante, las exclusivas, las exclusivas que habría que hacer un estudio de cuántas se cumplen y cuántas no, el tratarse los primeros, el periodismo súper agresivo... la música apocalíptica en los reportajes, que el arqueo de una ceja de un jugador en un entrenamiento puedas llenar un programa entero con eso. Bueno, todo este tipo de abaratar la información deportiva. Es un poco el low cost del periodismo deportivo. Creo que eso es lo más llamativo y creo que al final ha habido un contagio y que no es solo Pedrerol, él ha sido un poco el impulsor. Pero creo que casi todo el resto de medios ha tendido un poco a eso en algún momento. Y evidentemente me parece que es algo que empobrece el producto final. Porque el otro día te escuché en una entrevista que te hicieron en la COPE, que era un poco... Estabas ahí tú... Bueno, estuve muy a gusto, ¿eh? Sí, no, y creo que estuvieron muy bien. Estuvo Juanma Castaño muy bien, la verdad. Trataron muy educados, muy correcto y yo pensaba que a lo mejor iban a volar más cuchillos. Sí, porque... sí. Alguno más me dijo decepcionante, pero no por mí, sino por ellos, ¿no? Pensaban que pero bueno, yo creo que estuvo bien, ¿eh? Sí. Pero dijiste algo muy interesante, que comentabas que en el periodismo deportivo en general, debido a la bunkerización, ¿no?, de los equipos de fútbol y de los jugadores, que cada vez son más inaccesibles, que cada vez están más protegidos, que cada vez es más difícil... Incluso por la propia tecnología, ¿no? Ahora el periódico o lo que antes era el intermediario, con las redes sociales, con Instagram, ahora la gente, los futbolistas o lo que sea, comparten lo que quieren y de su vida directamente sin esa persona en el medio, ¿no? Y decías que esa bunkerización ha hecho que ahora muchas veces los periodistas deportivos sean los propios personajes y protagonistas, ¿no? Que son un poco también un poco a lo pressing catch, ¿no? Que son personajes que entran, cuando pienso en lo del chiringuito, ¿no? Cada uno tiene su historia, su entrada, su parafernalia, su música, su vestimenta. Tienen sus narrativas, sus enemigos acérrimos dentro del programa, que luego no son tales, pero que todo está como un poco sobreactuado. Teatrillo ese. Sí. Hay una tensión ahí que... Entonces, hay algo de eso, ¿no?, en lo que comentas. Sí, esa es la otra tendencia que te podría haber respondido. Empieza un poquito antes de la libreta, yo creo, pero es verdad que la bunkerización de los medios, que va en paralelo a que ellos disponen de sus propios medios,
O sea, el Real Madrid tiene una tele que puede coger cualquiera en su casa. Emite por la TDT, no te hace falta ni tener Movistar. El Barça la ha cerrado hace poco, pero también la tuvo. Todos tienen sus canales que conocemos en YouTube, sus redes sociales, y no necesitan a los medios. Es así de triste, ¿no? Yo creo que deben someterse a los medios, porque no es lo mismo una entrevista en Real Madrid Televisión que una entrevista en la SER o en la COPE. Por muy denostado que esté el periodismo deportivo, yo siempre voy a preferir que a un entrenador le pregunte un periodista que teóricamente tiene que ser independiente, a que lo haga el club, que no tiene ninguna obligación de ser independiente, porque a veces cuando se critica a Real Madrid Televisión, que yo estoy muy de acuerdo con la mayoría de las críticas que se hacen, pero no hay que olvidar que eso no es periodismo, es comunicación institucional del Real Madrid, y no se le puede exigir que sean objetivos a los de Real Madrid Televisión, se lo tenemos que exigir precisamente a los otros. Y me parece que esos otros sí que tienen que tener acceso a los protagonistas, cierto acceso, y que no puede limitarse todo a canales oficiales donde tú estableces el mensaje y no te pueden, en ningún momento tienes ningún contrapeso, y creo que esa es la función de la prensa. Yo soy periodista y por muy crítico que sea con ella, con la prensa sí que creo que hay que ejercer esa función. Y efectivamente, pues como los clubes no comunican, pues si no puedes tener en el estudio a Cristiano Ronaldo, pues tienes a Edu Aguirre. Si no puedes tener a Zidane, pues tienes a Frédéric Hermel, que bueno, ya no está, que está en Francia de vuelta. Pero bueno, pues el ejemplo que puse el otro día, si no tienes a Florentino, tienes a Nacho Peña, que habla con Florentino y bueno, puede trasladar un poco sus ideas. Y no solo los periodistas no tienen protagonistas en el día a día, sino que cada vez manejan menos información. Claro, sí, eso. Sí. Entonces, claro, si tú tienes que hacer ahora un programa de 2 horas todas las noches en la radio, porque ahora duran 2 horas, García duraba 1:30. Era de 12 a 1:30. Ahora empiezan a la 1:30, a las 11:30. Tienes que hacer programas más largos que antes y no tienes la información que tenía García, no tienes los protagonistas que tenía García. Hay muchos más programas en esa franja, pues te tienes que agarrar a lo que sea, y lo que sea es la opinión. Entonces ahora estamos escuchando, algunas noches escuchamos 2 horas seguidas de opinión, pues porque no hay otra cosa. Y yo creo que la opinión forma parte del periodismo, pero el componente informativo creo que debe tener más peso, y que al final pues eso se reduce todo a cosas que a veces son intercambios de opiniones, además sobre temas de los que muchos no controlan. Tú no puedes ir a una tertulia y hablar primero del Madrid, luego del Barça, luego un poquito del Atleti, luego de Rafa Nadal y luego de Carolina Marín. Es que nadie controla esos temas como para hablar en profundidad. Antes para opinar, el periodista tenía que ser un especialista. Y te diría incluso una persona con cierta edad, con una trayectoria, ¿no? Que te avale para opinar. Ahora ya casi que te mandan a una zona mixta y a 2 entrenamientos y ya puedes opinar de lo que sea. Porque hay tanta necesidad, tantas horas por llenar. Evidentemente, yo creo que cuanta más opinión hay, menos periodístico es el resultado. Y también te he escuchado alguna vez decir que ahora, pues que eso ha hecho que, por ejemplo, en gente que empieza, hay mucha obsesión por conseguir algo en líneas de ese producto, ¿no? Que yo creo que también hay mucho de gente que ya está más en querer ser famosa o seguir los dictados de los algoritmos a veces de las redes sociales porque es un mundo complicado en el que hacerse hueco. Entonces, que eso ha hecho que para mí se haya desvirtuado un poco la esencia del periodismo, ¿no? Que ahora todo el mundo está muy pendiente de hacer un contenido que sea viral en YouTube, todo el mundo quiere estar donde cree que tiene que estar. Entonces, para eso, al final, es como una correa que te va tirando y te va teniendo muy de aquí para allá. Y a mí eso es lo que me entristece un poco a veces de esta un poco espiral de locura en la que se ha visto envuelto el periodismo, ¿no? Que a veces es menos hacer lo que tú consideres y de verdad que te haga sentir orgulloso, y más seguir los dictados de la última moda o del último algoritmo o de lo que sea.
Sí, es el camino rápido, claro, no tienen tiempo. Muchos además ven el periodismo deportivo como una vía para ser famoso y luego hacer otras cosas. Tienes aquí, junto a mi libro, tienes otro debajo, Mm, que es Diario de un periodista deportivo de Miguel Quintana, sí, que ha estado alguna vez en el hotel. sí. Y te diría que justo el ejemplo de Miguel Quintana, que viene desarrollado en 400 páginas, que nos ha metido un rollo tremendo Miguel Quintana, es justo lo contrario a eso, porque tú lees Claro. la historia de Miguel Quintana, cómo empieza con Ecos del Balón, con su canal de YouTube, y es justamente todo lo contrario. Él ha hecho lo que pensaba que estaba bien y que había que hacer dentro de unas líneas rojas que fijaba él mismo, y ha tardado muchísimos años en recoger sus frutos. Eh, por suerte los ha recogido y le va muy bien. Pero, claro, a lo mejor no todo el mundo se lo puede permitir lo primero, y luego la mayoría de la gente no tiene paciencia para esto. O sea, bueno, yo mismo, 20 años de la libreta que hemos hablado, entre 2004 y 2009, a mí me podían leer a lo mejor 200 personas al día, Mm. más o menos, mi blog, nada más. Es que yo pues soy muy insistente también, y como yo no me había fijado un objetivo, pues yo lo hacía porque para mí era un pasatiempo, sin mayor pretensión. Pero claro, una persona que se fije unos objetivos a corto plazo, que pues eso, que quiera darse a conocer, hacerse famoso, obtener ingresos Mm. con sus redes sociales, pues obviamente no tiene tiempo para ese trabajo que vaya sedimentando, y claro, pues ¿cuál es la forma más rápida? Pues esa que tú comentas. Sí, pero por ejemplo, Quintana tiene una frase en ese libro que me parece que está muy bien, que dice: no me alimentan las visitas ni el dinero, sino el respeto y el prestigio, ¿no? En cuanto a Mm. él como periodista. Yo creo que hay una gran... Bueno, eso habría que decirle que igual eso tampoco le alimenta. No, pero yo creo que, Pero sí, pero entiendo el sentido de lo que quiere decir, que ese es su camino. claro, ¿no? Y que al final, aunque sea de verdad lo que te da de comer, que las visitas y el dinero, efectivamente, pero yo tengo este debate con mucha gente a raíz de mi propio podcast, a raíz de muchas cosas que hago, que es la obsesión que hay últimamente con las cifras, los números, ¿no? Que Mm. las visitas, las visualizaciones, los clics, todo esto de verdad es enfermizo, pero realmente enfermizo, de que te Sí, puede trastornar, y que hay gente que se vuelve un poco loca, ¿no? Que cree que técnicamente trabaja para Instagram o para Twitter, no trabaja para empezar un poco para uno mismo y luego para los lectores o oyentes, por encima de todo, ¿no? Y que también pasa mucho con esto, que es una cosa que yo digo mucho de, no, este clip tiene 300.000 visualizaciones en Instagram. Digo, pero eso, ¿qué? O sea, ¿qué significa? O sea, sí. realmente no es nada, no es un número, Mm. pero cuando tú dices, no, me leían en los comienzos de la Libertad 500 personas, yo siempre digo, ¿te has puesto a pensar lo que son 500 personas leyéndote? O sea, porque parece Sí, un número, lo decimos ahora como un número sí. pequeño, porque estamos con esto de los followers y las grandes cifras y los grandes impactos, pero que de verdad que te lean 500 personas un texto sobre periodismo deportivo y demás, es mucha gente, y además gente quizá eh, gente a la que tú quieres llegar y que te dedica Sí, su tiempo. sí, sí. Entonces, eso Y que para no, mí... y que no había forma, además, no, te quiero decir que eso no lo posicionabas en ningún sitio. O sea, tú publicabas y quedaba ahí, con suerte indexaba en Google, y alguien que estuviera buscando información sobre ese tema llegaba. Pero te estoy hablando de una época previa a todo el uso de redes sociales en España. O sea, era un milagro realmente Por que te eso, por leyera alguien. Y supuesto. es que te lean 200 al cabo de 5 años, pues así, a lo mejor es lo que tú dices, ¿no? Hay que ponerlo todo en su contexto, Claro, es realmente. decir que también con temas de podcast y demás, que la gente se le da mucho bajón a veces cuando ve que los resultados cuando empiezan no son los esperados. Y yo entiendo que para hacer algo, esto de la palabra esta monetizable y todo este Sí, rollo, ¿no? Que entiendo que es una cosa por la que te miden, pero que te escuchen o que se suscriban a tu newsletter un número determinado de personas que no te puede parecer muy amplio, ponlo en perspectiva y de verdad te tiene que hacer sentirte orgulloso y ser un poco lo que te marque el camino de algún modo para poder tú
de verdad no minusvalorar tus propios lectores y tu propia comunidad, como se dice ahora, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la comunidad que tengo es increíble. Al cabo me han pasado muchos años desde aquellos comienzos y yo... Sí, sí. Además, los de la libreta son muy de la libreta, ¿sabes? Sí, sí, son muy fieles. Gente que manda los artículos, que los comparte, que tienes como también pequeños espías que te soplan. Sí, sí, esos son los mejores. Ahí tuve una Twitter bronca una vez con Rubén Martín de la COPE, hace ya bastantes años, que luego me invitó a su canal de Twitch para hablar de ello y me dijo algo así como que se había dado cuenta en esa discusión, me dijo, tú no tienes lectores, tú tienes correligionarios, creo que me dijo. Y es verdad, son muy fieles. Y bueno, teniendo en cuenta que es una cosa muy de nicho, muy concreta lo que hago yo, de hablar del fútbol a través de la prensa deportiva, pues vamos, yo jamás pensé que fuera a reunir a tanta gente. Pero al final llegas a más gente que no solamente los que hemos tenido como ese pasado común, ¿no? De leer periodismo deportivo y estar, pero por ejemplo también has hablado, me acuerdo una crítica que hiciste, para mí muy acertada, pero punzante, sobre el día después nuevo que habían sacado, Sí. Y demás. También eso, al final es irte a televisión. Yo lo pensaba, digo, si alguien hiciera ahora mismo una libreta de El Hormiguero versus La Resistencia y todo Claro, esto, también con tu rigor, porque yo creo que eso es lo importante, que ves que no lo haces por un tema puro de amarillismo, de que te caiga alguien peor y pegarle un palo especial, sino que yo creo que ahí hay algo de verdad de rigor y de amor por los periódicos y por el periodismo. ¿Sí? Entonces, si alguien hiciera eso, de verdad, con lo de ahora, que es uno de los temas que más se pueden aburrir, ¿eh? del momento, sí, lo del El Hormiguero y La Resistencia. O sea, no le invito a nadie que lo haga, porque es bastante... claro. tengo Twitter plagado de eso. No está puedo todo más. el día de trending topic. Pablo Motos y David Broncano. O sea, salgo del Wizzing y me encuentro una lona en el edificio, como con un anuncio de esto, sobre El Hormiguero y La Resistencia y demás. No me puede... La revuelta, ¿no? O sea, no me puede importar menos, aburrir más... Y cansar más. Sí, esto. Además, no sé, no creo que tenga tanta sustancia y tanto fondo el asunto, pero lo han convertido en un asunto de Estado. O sea, Bueno, es nada, si alguien quiere hacerme una oferta, ahora que he dejado de escribir los miércoles. ¿Has dejado de escribir en Jotdown? He dejado de escribir en Jotdown. ¿Qué ha pasado? ¿Estás ahí? Bueno, no. Sí. Lo hemos dejado de momento temporalmente. Pero vamos, que tengo ahí un huequecito para escribir un artículo, así que escucho ofertas. Bien, haces muy bien. Aquí tenemos la tradición, Miguel, ya la conocerás, la sabrás. Por supuesto. Pasa por aquí Patch, Marañón, no vas a ser tú menos que pasar por el famoso cuestionario Proust, que sé que te resistes un poco a las preguntas de una índole más personal. Sí, pero es que me he enterado hace unos días de que el cuestionario Proust no lo has inventado tú. O sea, que el cuestionario Proust se llama Proust por algo. Claro, no, o sea, no yo pensaba que era cuestionario Javier Aznar. Claro, creía que era una cosa de Made in Javier Aznar, te pega mucho, ¿no? De voy a hacer un cuestionario para mis invitados, ¿cómo lo llamo? Pues cuestionario Proust. Y resulta que hace unos días Miguel Ángel Uriondo, periodista que tiene una newsletter, me mandó el cuestionario Uriondo, que me dice, es una adaptación del cuestionario Proust. Y yo digo, entonces esto no es una cosa del Hotel Jorge Juan. Y bueno, pues nada, me fregó a preguntas, me hizo 200 preguntas. Me gusta que es uno de estos fenómenos que como que la versión parece que es la original. Eso es, sí. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Mira, esta... siempre que oigo el programa digo, esta si algún día hablo con Javier me la tengo que preparar. Y ha llegado el momento. Ha llegado el momento y me has pillado así mira, ayer estaba leyendo un libro, Los Siguientes, de Pedro Simón, no sé si lo conoces. Hay un personaje que define, hay un momento en el que define qué es la felicidad y claro, a mí me hizo clic la cabeza, digo, mira, mañana que voy con Javier le voy a decir lo que viene en el libro, luego te cuento lo mío. Definía la felicidad como la ausencia de dolor. Es un libro bastante duro sobre la vejez y las relaciones familiares y
y me pareció que era muy acertado. Pero bueno, para mí, yo al contrario, por ejemplo, que Marañón, que te contó que para él la felicidad perfecta era su familia, todos metidos en el coche y tal. Muy bonita esa, tuvo mucha gente lo... Sé que sacaste clip de ello y sí, a mí también me gustó mucho oírlo. Yo tengo una idea mucho más individualista y egoísta de la felicidad. Para mí, pasa por estar a gusto uno consigo mismo. La felicidad, absolutamente. O sea, y esto es verdad que también tiene que ver con la relación con los demás, ¿no? De tener la conciencia tranquila, de no deberle nada a nadie, de sentir que no te estás portando mal con nadie, pero sobre todo de estar a gusto contigo, de aceptarte con tus errores, con tus defectos, y no digo ya incluso gustarte, si ya te gustas, o sea, ya, de hecho de que estoy que me salgo, y sobre todo, muy importante, el saber apreciarlo, o sea, que no sea una cosa retroactiva de qué felices éramos y no nos dábamos cuenta, ¿no? Que siempre, hasta que no se acaba tu mejor momento, no eres consciente. Entonces yo a veces, además estos últimos años me ha pasado mucho, trato un poco de recordarme esto, de decir, mira, estás en un buen momento, estás a gusto, te sientes bien, dentro de unos meses igual te caes por una escalera y te haces un esguince de tobillo. Y te resfrías al mismo tiempo. Y pasa el puente de la Constitución metido en tu casa. Pero en este momento estás como tienes que estar. En tu prime. En tu prime, como dice mi sobrino. Sí. Otro día me dice mi sobrino que no es un futbolista absurdo. Dice, cuando estaba en su prime, y digo, ese no ha tenido prime nunca, hombre, por favor. No me acuerdo quién era. Su prime es el punto más bajo de otro, ¿no? Sí, pero una cosa que no te has planteado nunca que ese pueda tener un prime. Pero sí, ¿y has tenido momentos en los que te ha costado? A mí sí, desde luego, y te lo digo abiertamente, yo he sido una persona muy dura conmigo mismo en cuanto a a veces me ha costado mucho estar, lo que tú decías, en paz y tranquilo con uno mismo. O sea, pues a mí me ha pasado mucho. Bueno, yo ahora tengo una cosita, por ejemplo, que tengo que solucionar. No voy a explayarme, pero hay una cosita que creo que no estoy haciendo bien, porque me cuesta un poco, y una adversidad reciente. Y bueno, pues lo tengo en la cabeza, que eso lo tengo que arreglar, me está costando un poquito, pero yo confío en superarlo y volver a sentir que estoy en mi prime. ¿Y cuál dirías que es un gran miedo que tengas? Pues mira, que cada vez más, y volvemos al libro de Pedro Simón, lo de envejecer y la enfermedad, que yo no sé con tu edad si ya empiezas a ser consciente de que te pueden pasar cosas. Sí. Porque yo con 20 y pico, 30 y pico años, yo no era consciente de que a mí me pudiera pasar nada. O sea, eso era para los viejos, para los mayores. Claro. Y bueno, ahora resulta pues que me voy dando cuenta que tengo gente cerca que le pasan cosas a ellos, les pasan cosas a sus familiares, que no hace falta ser un octogenario para que te pasen. Y lo notas, que lo que antes era una tragedia rozando lo absurdo, ahora entra dentro de algo que pueda ser más normal. Y la transición no te has dado cuenta de eso, pero a mí me ocurre, ¿no? Que he tenido compañeros de colegio que les ha pasado algo y demás, y dices, es que no es tan... No somos ya esos niños, ya no es una cosa que ya puede... entra dentro de las estadísticas algo más normales. Sí. Yo, por ejemplo, el tema de la muerte, que es una cosa que a lo mejor sí que hace años podías pensar en ella como una cosa, qué horror y tal, y cada vez lo voy relativizando más, a todos nos llegará y ya está. Y en cambio la enfermedad y el que una enfermedad te pueda hacer pasarlo mal, o tuya o de alguien cercano, me da mucho más miedo que morirme, mucho más. Sí, pero yo también me di cuenta de eso también, veo mucho más a mi alrededor cosas de... No sé, últimamente me ocurre, ¿no? Muchas más tiendas de cosas de audífonos, de cosas de... que dices, es que es una sociedad que claramente que va envejeciendo mucho. Sí. Entonces, claro, va habiendo más necesidad y va habiendo mucho más de todo eso, ¿no? De residencias de mayores, de no sé qué. Entonces sí lo tengo presente y me doy cuenta a mi alrededor, lo veo más tiene más
presencia en mi vida, todo eso, sí. Sí, pues yo también. ¿Y un rasgo que no te guste de ti mismo, algo? Bueno, no me gusta que, igual que tengo ojos marrones, igual que tengo este color de pelo, tengo un carácter muy serio. Luego creo que soy una persona que tiene su sentido del humor. Pero, por ejemplo, es probable que las personas que se cruzan conmigo en mi edificio, que no han hablado conmigo nunca, pues me vean que mi gesto serio, mi cara y tal, y piensen cómo doy los buenos días, a lo mejor también con esta voz que tengo y tal, y puedan pensar que soy una persona seca o... porque es lo que me viene de serie. Te ven como el barrendero de Solo en Casa, el que creen que está ahí, gruñón, que va echando sal para... y luego es encantador y Eso familiar y demás. Pues un poco eso, yo tengo este carácter serio y que, bueno, que ya te digo que no lo puedo evitar. Espero que luego hablando conmigo se vea que no soy así. Y bueno, yo también soy tímido de carácter, soy retraído. Y también te digo que ya, pues eso, 47 años que tengo, cada vez lo soy menos. Ya. Estoy a 2 días de cruzar la calle por cualquier sitio, como hacen los jubilados en mi barrio, ya te da igual todo, ¿no? Pues eso, ya cada vez lo soy menos. No le veo mucho el sentido. Pero otro día estaba leyendo también en un libro a un escritor americano que decía que él no había nada más, creo que usaba glamuroso, como cool, decía que alguien serio dejándose un poco llevar. Y eso es lo que yo creo que a mí saber y empatar tu programa es lo que yo he notado contigo, que yo a lo mejor también pensaba que eras una persona más seria, pero luego descubro enseguida ese humor más un poco casi de retranca a veces, de una fina ironía y enseguida pierdes esa percepción de estar ante alguien serio, ni mucho menos. Sí, bueno, es un poco, bueno, no la idea, porque esto también empezó un día sin muchas ideas preconcebidas y fue evolucionando como fue evolucionando. Pero sí, yo en Saber y Empatar hago un poco el tonto y me siento muy a gusto. De imitar a De la Morena, por ejemplo, sin saber imitar a De la Morena, pero me gusta hacerlo. Hacer chistes malos tipo Enrique Ballester. Sí, está un poco en mi límite de hacer el tonto, pero me lo paso muy bien. Bueno, Es que es una charla de amigos. Al final tú has estado con nosotros sí. y sabes cómo funciona y me lo paso muy bien. Se empieza así, se acaba metiendo un chiste de Joaquín en tu libro. Como... Exactamente. Y lo conté en la presentación del libro, conté el chiste además. No voy a pedir aquí que lo repites porque lo he escuchado. Lo has oído. Se puede caer un mito de... Hombre, sales por la puerta de este hotel. No, se puede caer el mito del hotel, digo, si yo cuento un chiste de Joaquín aquí. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás? Bueno, así digamos en 2 niveles, no soporto a la gente ruidosa. Eres un poco paz de eso, ¿no? ¿Un poco? PAS, como dicen, persona altamente sensible. No conocía ese acrónimo. Sí. PAS. Que hay gente que le molesta mucho. Yo creo que debo estar en el límite, porque también hoy esta mañana desayunando, una señora arrastrando la silla. Sí, por favor. Y digo, terrorismo, eso es terrorismo. Pero de verdad, a lo mejor 15 metros, un ruido. Digo, ¿cómo no eres consciente ¿No lo oye ella? Sí, digo, igual es la de la tienda de audífonos que has dicho antes. Pero eso sí. No soporto, sobre todo cuando alguien es innecesariamente ruidoso. Cuando está hablando una persona a 1 metro y se enteran los que están a 10. O sea, ¿por qué haces eso? Y lo que ya, si hablamos ya en altos ideales, o sea, lo que no soporto es no ya la mentira, sino como mentir como algo normal, como si fuera normal. O sea, no como algo extraordinario que haces como último recurso, sino, o sea, la mentira más típica de que te llaman por teléfono, dile que no estoy. Pero ¿cómo que no estás? Ya.
O sea, ¿por qué tengo yo que mentir? Porque a ti no te apetezca atender al teléfono. Este tipo de cosas, cuando hay que dar una explicación... Las mentiras blancas que al final... Sí, pero cuando hay que dar una explicación de, a lo mejor porque te han despedido o tienes una colaboración que se te cae o tal, te dan una explicación que tú sabes que es mentira y tal. Y dices, bueno, ¿y por qué no me dices la verdad, sabes? Yeah. Ese tipo de mentiras no puedo con ellas. O sea, como que están absolutamente normalizadas. ¿Un futbolista o entrenador con el que te gustaría hablar o que te guste hablar o te guste escuchar? No vale meterme a Marañón. Que, bueno, claro, que es el capitán de la Cervantina. Se me ha caído un mito hoy, le he escrito que estaba escuchando por el Retiro una conversación pendiente vuestra y casi me he tenido que agarrar a un árbol al escuchar que había estado... Que jugó en la cantera del Barça. Que jugó en la cantera del Barça bueno, un mes. Entrenó un mes. Pero tú muy bien le dices, o sea, luciste el escudo del Barça, que te dan el rojo. Claro, él lo negaba, sí. Una exclusiva que dimos, una de las muchas exclusivas que dimos en Saber Empatar. Sí, pues mira, con tu amigo Xabi Alonso, por ejemplo, que hablé un día, 2 conversaciones muy cortitas con él y me quedé con ganas de hablar más, la verdad. Un tipo de 10. Y de hecho sale mencionado en el libro de Quintana, que habla de que Ecos del balón. Sí, es verdad. Sí, porque él está muy pendiente, pues eso, de otro tipo de... Sé que escucha podcast, que ve... Bueno, ahora no sé, porque está un poquito, creo, desconectado de este mundo, pero sí que cuando estaba en el Real Madrid pues seguía determinadas cosas de Twitter, blogs, y bueno, por ahí un poco también hablé yo con él un día y ya te digo, pues además se lo dije, digo, a ver si un día dentro de muchos años, creo que estaba en Múnich cuando se lo dije, digo, a ver si un día dentro de muchos años ya podemos hablar de estas cosas, y bueno, no se ha dado y no creo que se dé. Pues divertido lo que ha montado con el Leverkusen y bueno, me alegro un montón. Es genial la historia que ha hecho y que espero que a ver si vuelve a por aquí pronto, más pronto que tarde. Un último gran viaje que hayas hecho, tú además que estuviste escribiendo cosas de viajes. Yo empecé haciendo revistas más que de viajes, de turismo, de la industria del turismo. Hombre, yo el último gran viaje que hice, ya han pasado algunos años, que fue bueno el típico de turista español en Argentina, de Buenos Aires, Iguazú y Calafate. Bueno, no me importaría no repetirlo, pues muy recomendable. Y como periodista turístico, el más raro que he hecho nunca, pero que me encantó, fue la primera vez que fui a Estados Unidos. Creo que fue en el año 2003, porque fue como un año antes, creo que fue exactamente un año antes del Katrina. Fui a Nueva Orleans, un viaje muy raro. Nueva Orleans y Baton Rouge, que es la capital de Luisiana, una ciudad que no tiene nada, como casi todas las capitales de estado. Y luego fuimos a Nashville, Tennessee también, pero sobre todo, o sea, Nueva Orleans es el típico sitio que siempre me había encantado, o sea, tenía la idea de que me encantaría ir, pero no pensé que fuera a ir nunca. Y llegó a la revista en la que trabajaba, llegó una invitación para ir a una feria de turismo que duraba una semana y que estabas 2 días en Nueva Orleans. Y me acuerdo que me cogí días de mis vacaciones para ir a un viaje que en teoría era de trabajo, que era una cosa que, bueno, ya que me pagaban muy poco, de vez en cuando lo que sacabas era que podías viajar y es la época que más he viajado de mi vida, aquellos años. Y me gustaría volver 20 y pico años después, porque bueno, lo venía con otros ojos. Es un sitio que me gustó mucho y soy muy de Nueva York, igual que tú. Sí. O sea, he estado muchas veces, he estado 3 veces. No sé si son muchas, pero creo que creo que sí. Y me gustaría, hace mucho que no voy, desde el año 2012 no voy. Me gustaría volver más pronto que tarde. Y un partido para ti de fútbol especial que guardes en la cabeza, que tengas o que te gustara de algún modo especial, que te marcara. Un partido especial, pues hombre, sí, que no sea un topicazo. Mira, me gustó uno que estuve porque me gustó porque me invitaron, un Milan Arsenal en San Siro. Una cosa muy random, pero yo tuve una época muy breve de influencer. Y hasta que debieron de ver que tampoco me exaltaba yo mucho promocionando las marcas que me invitaban.
Y me invitó una marca de cerveza, me invitó a un Milan Arsenal, creo que fue 4-0 de la Champions, eliminatorias de la Champions. Es que de la cerveza no te puedes fiar, en cambio de la ginebra sí. Guiño, guiño. Chisporroteante. Y Milán Arsenal. San Siro es que está muy bien, a mí me gusta mucho. San Siro, yo no, claro, obviamente no lo conocía. Jugaba Prince Boateng Hombre, en el Milan, creo que estaba Robinho, un equipo del Milan curioso. Y recuerdo que tenía un periodista del Arsenal a mi lado, bueno, sería un blogger o algo así sí. en esa época. Recuerdo perfectamente su expresión cuando ya iban 4-0, cogió el balón Ramsey y dio un pase a nadie y dijo, fuck you, Ramsey. Pues es un buen recuerdo que tengas a... Sí, muy, muy divertido. Sí. Tienes que volver a recuperar tu época, tu etapa de influencer. Tienes que... Estoy abierto a ofertas también para esto. Duró muy poco, pero mira, fue un Eurobasket, fui a una final de la Champions, Barça-Manchester United. La exprimiste bien. Sí, y luego me invitaron a un par de partidos más y ya nunca más se supo. Yeah. Yo tuve una, cuando fui, de hecho, me invitaron una vez a Múnich, me invitó una marca de una cámara de fotos y el primer día me robaron la cámara de fotos. En una discoteca. Y me daba tanta vergüenza decirlo que te empecé a hacer fotos con otra cámara. Y me dijeron, Javier, esta no es la cámara que te hemos dado, yo creo. Y no se hizo nada al respecto. Eso es como, no sé quién fue que tuiteó un anuncio de un Sony que ponía tuiteado desde mi iPhone. Fue Casillas ese, ¿no? ¿Casillas fue? Sí. ¿Un libro de fútbol que te guste regalar? O relacionado con el fútbol de alguna manera o algo así. Pues mira, el sábado tengo un cumpleaños y he comprado Subcampeón. El de Ander Izaguirre. Ander Izaguirre y Suárez Gurruchaga, que me parece un librazo, es divertidísimo, es profundo también. Las historias creo que son muy redondas, no sé si sucedieron exactamente así, pero no me importa mucho. Imprime la leyenda. Está fenomenal, eso es. Soy muy de Liberty Balance y ese espíritu. ¿Una ciudad favorita que te guste para ir o ver fútbol o trabajar o comer? ¿Una ciudad que te guste? Bueno, soy un enamorado de Nueva York, como te he dicho antes. Los últimos años he ido 3 veces a San Sebastián y me gustaría ir mucho más. O sea, creo que es mi ciudad favorita de España fuera de Madrid, porque mi favorita es Madrid pese a todo. Y no sé, bueno, San Sebastián, podemos decir, ¿no? Sí, me gusta. ¿Un olor favorito que tengas? Un olor favorito, sí. Esta estaba en el cuestionario Uriondo también. Dije el de la hierba mojada. No sé si es muy tópico. Te lo habrán dicho más veces, ¿no? De aquí muchas veces sale a veces el de la tierra mojada, ¿no? Es el famoso petricor. Es más el césped. El césped, sí, pero no tanto por el fútbol, sino cuando paso por un parque y está el riego automático y cosas así, ya me vale. O sea, es un olor que me entra enseguida. A mí me encanta cuando hace más calor y en el Retiro empieza a ver el riego también más por las noches y tal. A veces salgo a correr por ahí y demás, y que coincide con la época más divertida del fútbol. Estoy escuchando con algún podcast y demás y tengo recuerdos muy bonitos. Eso es muy chulo. Asociar momentos y olores a otras cosas. Esa es la magia de la radio también, que parece un topicazo. O de los podcasts ahora en este caso, ¿no? Pero bueno, es mi caballo de batalla que ahora hay esta obsesión con siempre. Ahora todos los podcasts parece que tiene que ser vídeo, porque de hecho Spotify y demás te penaliza si no tienes vídeo, ¿no? Y te premia si tienes vídeo, ¿no? Te invita a tener los algoritmos. Yo me niego en redondo a tener... Yo veo que lo tienes claro y no hace falta que yo te diga nada, pero yo si te tuviera que sugerir algo, te diría que no rompas eso. No, porque para empezar es mi forma yo de escuchar los podcasts. A mí escucho muchos podcasts que tienen vídeo, pero que si tiene el vuestro, por ejemplo, si puedo lo escucho mientras voy andando, mientras voy a algún lado, y me gusta imaginarme vuestras caras, me gusta tal, que no tengo... Luego sí lo tengo que ver en YouTube, pero por mis costumbres lo hago menos. Y luego creo que hay algo, lo que tú dices de... Pues eso, no te tengo que explicar a ti, ¿no? Que has crecido mucho con la radio.
lo bonito que es a veces imaginarte las Sí, cosas. sí, no rompas. Además, este sitio es muy especial. Yo creo que no debes romper esa magia del hotel. Lo de la magia de la radio es un topicazo, pero es un topicazo porque es verdad. Claro. O sea, yo que he crecido con el... Te he dicho que quise ser periodista un poco porque empecé con el papel, luego me pasé a la radio. Yo he trabajado muchos años en, pues eso, en publicaciones impresas, luego en internet muchos años, ahora trabajo en otras cosas. Pero lo de la radio es que no se puede explicar. O sea, es que es lo mejor. La radio es lo mejor que hay. Y es la cercanía, la facilidad, que uno te escuche en la cama, que otro te escuche haciendo deporte, en el retiro, la sencillez, ¿no? El que no te haga falta depender de una Claro. imagen. O sea, es lo mejor que hay. A ti, por ejemplo, cuando tienes que hacer algo, te condiciona algo cuando te invitan a alguna tertulia, a algún podcast, a lo que sea. ¿Preferirías que a veces que no fuera en vídeo también? Bueno, me da igual porque ya me he acostumbrado, pero al Sí. principio sí prefería que no hubiera imagen. Ahora ya, bueno, tengo montado en mi casa... Sí, pero en tu casa, con tus amigos, con Pachi, con Marañón, lo puedo entender con los invitados que lleváis. Pero digo, cuando vas a lo mejor a algún sitio, por ejemplo, lo que yo te vi traer a la COPE, lo vi en vídeo. A mí a veces me da un poco de pereza que sea todo tan en vídeo, ¿no? Que sea todo tan... Sí, que a vivir mí. bajo la dictadura un poco de la imagen, ¿no? Sí, a mí también, pero hay que adaptarse. Sí, O sí. sea, el tema de las radios comerciales sí que creo que no tienen mucho margen y que lo tienen que hacer y que yo sé que cuesta. Por ejemplo, hay secciones como la del Grupo Risa en el Partidazo, que a mí me parece una atrocidad que eso salga en vídeo. O sea, de hecho no sé si siguen saliendo, imagino que sí. Pero las primeras veces que todavía ni siquiera daban el partidazo por YouTube, sino que sacaban clips en Facebook y cosas así. Pero claro, son unos señores que te imitan a 50 personajes o Ya. los que sean. Sí, sí. Y el estar viéndoles cómo hacen la imitación Claro, te rompía rompe toda la magia. Es como si ahora Juan Carlos Ortega también, que me encanta Por lo ejemplo, que hace. claro, imagínate que... Pues la gracia es que te haga dudar incluso, ¿no? Que se lo pongas a alguien y diga, porque esto es una imitación. Claro, claro. Entonces, pero bueno, yo creo que vamos para ahí, pero yo creo que tiene que haber cosas que no den ese paso y que guarden un poco el misterio. Hablando ahora pues, de periodistas y de gente que puedas admirar, ¿a ti qué periodistas te encanta leer o ver o escuchar y tener como una pequeña referencia? O que son pues como antes decíamos, cuando tú leías una crónica de alguien que te gustaba especialmente, ¿quiénes son a los que acudes a leer y a ver? Bueno, realmente no acudo mucho porque los periodistas que más me gustaban ahora no trabajan de periodistas. Como Gaby Ruiz, por ejemplo, que era como mi analista de referencia, ¿no? Ahora trabaja en el fútbol. Martí Perarnau, que me encantaba leerlo, pues también, bueno, aparte yo creo que Martí ya se ha jubilado, ¿no? Aparte está con los libros de Guardiola y todo eso. Y el otro día cuando me preguntaron en la COPE, yo dije a Anthony Daimiel, que también es un poco topicazo, porque además Daimiel está en otras cosas. Yo dije que me parecía como una pérdida, un desperdicio de talento que este hombre esté haciendo partidos de los Milwaukee Bucks y de los Philadelphia 76ers, ¿no? Que, bueno, Con que todo el tiene respeto a Eso la nutrida afición de los Sixers, que son muy pesados además de los de la gente de Filadelfia y de los Bucks. Sí, y de la NBA, que yo si el domingo por la noche tengo un rato, lo pongo y me lo paso fenomenal con él y con Guille, ¿no? Me encanta escucharlo, sobre todo en los tiempos muertos. Pero, claro, me gustaría verlo en otras cosas, pero no de tertuliano, sino haciendo entrevistas, haciendo reportajes. Yo abanderé en su día Queremos un programa de radio de Daimiel. Cuando se quedó la noche de Onda Cero ahí huérfana, que no se sabía qué iban a hacer con ella. De hecho, a raíz de ese artículo que hice, le llegaron a llamar de Onda Cero para pedirle Le preguntaron, oye, ¿y tú estarías dispuesto a...? Esto lo ha contado él, no desvelo nada. Y dijo, sí, claro, y les mandó una propuesta para hacer la noche y tal, que no debió de tener ningún éxito, porque no le volvieron a llamar, pero sí, yo estuve ahí abanderándolo. Y bueno, me gustaría, yo creo que sería algo distinto, por lo menos. Me molesta mucho el carril. O sea, y hay programas que son carril absoluto. A mí me gustan programas que están vivos y que te pueden sorprender un poquito. Y un día te traen un invitado que no te esperas y que dentro de que ahora es toda opinión, como hablábamos antes, pues que son programas más corales, que hay más variedad.
programas en los que siempre están los mismos, que hacen siempre las mismas secciones, todo como muy encapsulado, muy encorsetado, eso no me gusta nada. Daimiel, que a lo mejor ha podido ser durante años un poco víctima de eso que tú hablabas, de parecer más serio de lo que realmente es, porque quizá al estar al lado de Andrés Montes, claro que era una especie de caja de sorpresas, ¿no? De continua, él parecía o adoptaba ese papel más adusto, más serio, muy contenido, ¿no? Más contenido. Sí. Y yo me acuerdo de una entrevista suya en Gigantes y decir, pero muy al principio de los tiempos, y decir, pues este contiene multitudes, como que tenía un montón de inquietudes, de que tenía humor, y me sorprendió. Y es verdad que tiene mucho nivel, tiene humor, es críptico a veces, ¿no? Muy sutil, sí. Sí, por eso me gusta también. Sí. Tú que más, creo que escribes muy bien sobre eso, sobre el tema del contenidos a veces híbridos, ¿no? De cómo a veces televisión, periodismo, locución, cómo conviven, ¿no? ¿Qué opinas de lo de los exfutbolistas comentando partidos de fútbol? Bueno, creo que hay algunos que lo hacen muy bien, pero que es casualidad casi. O sea, creo que la mayoría están elegidos porque jugaron en un equipo y tienen una buena imagen. Y entonces los ponen en los partidos de ese equipo. Porque está como instaurado que si se juega un Betis Athletic lo tienen que comentar Capi y Toquero. No te digo que estos sean malos ni buenos, digo dos nombres que se me han venido a la cabeza. Y que no se suele elegir a exfutbolistas que comuniquen bien. Pero hay algunos buenos. Me gusta Cañizares porque se moja precisamente, porque no debe de tener interés por ser entrenador ni director deportivo en ningún sitio, entonces puede permitirse decir lo que piensa. Me gusta Mario Suárez, por ejemplo, que me ha sorprendido. Yo no esperaba nada de Mario Suárez en televisión española, pensaba que lo habían elegido un poco también porque tiene buena imagen. A mí me distrae mucho que tenga una voz tan parecida a la de Luis Enrique. Me vuelve loco. Sí. Le pasaba a Pedro Zuazua también en los audios de la Cervantina, ¿eh? Ah, sí. Sí. No sé si es el de asturiano o qué, pero se parecía bastante. Pero me parece que me ha sorprendido, me parece que es bueno, ¿no? Y luego, bueno, hay algunos que están ya absolutamente alabados por todo el mundo, como Álvaro Benito y alguno más. Pero sí, creo que hay algunos que lo hacen muy bien. Por ejemplo, yo Casillas lo he admirado mucho, pero los comentarios que ha hecho Casillas en sus intervenciones en la tele. Pero yo es que creo que ni le gusta a él. Exactamente, es que creo que ni siquiera él está a gusto. Incluso Joaquín, que mencionábamos antes, está absolutamente contenido, ¿no? Parece otra persona. No es él cuando se pone a comentar un partido. No he entendido mucho lo de Zamorano ahora. Sí, porque de repente a veces te entran como que quieren probar y van... Sí. A mí eso de Movistar, que tú además creo que eres, y con razón, que te lo he leído alguna vez o te lo he escuchado decir, que Movistar es que es muy caro, o sea, el fútbol, sí. Entonces eres exigente como... Claro, te tienen que dar ese producto. Es un poco lo que decía Alfredo Relaño de cuando empezó el Plus a dar un partido de liga todas las semanas. Exactamente, decía al señor que paga 3.000 pesetas al mes que costaba el Plus en sus orígenes, hay que darle lo mejor. Y el planteamiento de Relaño era que cada partido de liga, aunque fuera un Tenerife-Albacete, tenía que ser retransmitido como si fuera la final de la Copa de Europa. Y lo hacían, ¿eh? Sí, había una estética. Era espectacular, había una idea, un realizador muy bueno, un equipo de periodistas. Hacía previas de 1 hora Canal Plus para estos partidos que tú decías, ¿dónde van con 1 hora? Y ahora hacen 45 minutos y te parece poco. Entonces yo creo que Movistar, yo creo que te da mucho... La casa del fútbol, como dicen. La casa del fútbol. Esos canales que te cuestan un ojo de la cara, y veo que cada vez descuidan más eso, la calidad de la transmisión. Ahora que tienen más medios técnicos que nunca, pero los medios humanos creo que los cuidan poco. Pero es que hay algo ahí que es muy común de una época más reciente, y creo que tú además eso lo has señalado una vez con mucho criterio, que es... no saber qué quieres ser. No querer esa tuya cambiando, querer esa obsesión que me pone muy nervioso de
querer llegar al público. Sí, meter un streamer ahí en el día Sí, después, por ejemplo, sí. ¿no? Para que te vean los jóvenes, que no te van a ver. ¿Qué te quiero decir? Que no hay necesidad de querer ir, porque caes en lo del meme del señor Barnes con la gorra para Sí. atrás o todo esto, ¿no? Sí, como Jimbo. Sí, exacto. Pues, pero. Y a veces con Movistar y con el tema del fútbol y demás, que veo que cambian continuamente. Digo, vamos a tener un poco de estabilidad de qué queremos. No, yo creo que eso es más la Liga que Movistar, ¿eh? Lo que Hay sea, que- no tengo ni idea. Pero me marea, o sea, no me estés mareando con los locutores, con la estructura del día después, con no sé qué. Hace un contenido más consistente. Sí, el artículo que mencionabas antes del día después es una etapa en la que casi que lo quisieron convertir en un programa de humor. Mm. Y yo creo que esto sí que es un poco complejo porque ahora es la Liga la que produce los contenidos y se lo da a Movistar empaquetado. O sea, Movistar ha renunciado a producir eso. Y es verdad que está Carlos Martínez, por ejemplo, está Ricardo Sierra y algunos profesionales de Movistar en los partidos, pero la que produce eso es Sí. la Liga. Y bueno, luego, además sabes que luego encima está DAZN. Sí. Y luego los partidos de Champions los hace otro equipo distinto. Entonces es lógico que la gente se acabe perdiendo, porque no sabes muy bien dónde está uno, dónde está otro, a este lo comparten, este está en exclusiva para... Es un lío, realmente. Una palabra que te guste mucho y una palabra que digas demasiado, muy a menudo, y con la que te tortures un poco. Tú además que eres un poco... Has sido un poco Sí. látigo de periodistas Un poco, sí. con esto. Pues palabra que me guste, en el cuestionario que te he dicho puse oscilobatiente, Hay una canción que me gusta mucho de Los Lagos de Inot que se llama Oscilobatiente. pero Te porque la creo que es recomiendo. una palabra absolutamente pretenciosa. O sea, para lo que... Para una ventana, ¿no? Muchas veces. Claro, para lo que luego es, te vamos a poner una ventana oscilobatiente y tú dices, bueno, desde aquí veré, no sé, qué veré. Y nada, es eso, que para un lado y para el otro. No me gusta mucho, creo que digo mucho cuando me preguntan, tiendo a decir siempre, bueno, latiguillo que... ¿De futbolista? Un poco de futbolista, ¿no? Lo que le Sí, bueno, criticaban ¿no? lo que le comentaba, lo que le criticaban a Raúl siempre en el Guiñol. Tú también eres un poco hijo del Guiñol con ese Claro, avatar yo tuyo. uso... Sí, exacto. ¿Y qué expresiones del periodismo del mundo del fútbol te atacan un poco a día de hoy? Exactamente, ya has respondido tú solo. A día de hoy no te gusta. A día de hoy sigue sin gustarme el a día de hoy, Sí. porque creo que es como, aparte de que dicen que yo ya esto no me meto, dicen que en español no debería decirse a día de hoy, que es una mala traducción y que debería decirse hoy o algo así. Soy muy maniático con algunas cosas. O sea, sabes que en Saber y Empatar siempre corrijo a los invitados o a mis compañeros lo de Olimpiadas en vez de Juegos Olímpicos. Y últimamente una que oigo mucho es nexo de unión. Que yo no conozco nexos que no sean de unión. O sea, el nexo por definición une. Entonces cuando oigo, no, Que es es un pleonasmo, ¿no? Que es como, eso es, sí. como nexo de unión. Sí. O lo de es muy de periodista deportivo, lo de el Atlético de Madrid ha encadenado 9 partidos consecutivos ganados. Bueno, pues si los ha encadenado es que son consecutivos. Ya, es verdad. Ese tipo de cosas de subir arriba, bajar abajo, Sí. me matan. O sea, me matan. Sí, que no te das cuenta de que es reiterativo, ¿no? Sí, Sobre todo porque redundante. no conoces el significado, Sí. lo que encierra esa palabra. Y dices 2 veces lo mismo, sin darte cuenta, probablemente. El otro día, pero- por ejemplo, nunca había para pensarlo, pero hay un libro de esta periodista que me gusta mucho, Aloma Rodríguez, que sacó un libro sobre el cantante Sergio Algora, el cantante de La Costa Brava, y decía, era un libro en formato casi de diario, ¿no? Y decía, un pleonasmo es también cuando la gente dice basado en hechos reales, ¿no? Si son hechos, Claro. son reales ya, ¿no? O sea, Sí. que nunca había para pensarlo, porque Es verdad. son palabras tan desgastadas por Tenemos nuestro tan propio uso interiorizado, sí. que no te paras a pensar que tú has dicho lo de encadenar partidos seguidos, es verdad que te sale de carrerilla. Entonces, Sí, no. y el otro día leí una cosa que no recuerdo a quién se lo leí,
una cosa también que tenía yo absolutamente interiorizada y no había caído en lo ridículo que es decir lo de que un jugador le hacen una falta y perdió la verticalidad. Porque, claro, decía, bueno, y entonces que ganó la horizontalidad al perder la verticalidad. Es verdad, dices, si esta frase tan así, tan no sé, pretenciosa también, ¿no? Pero tú o sea, has leído mucho, por ejemplo, ¿no? para estas cosas, supongo, un poco a Alex Grigelmo, que habla mucho de estos dejes y de estas incorrecciones, ¿no? O Lázaro Carretera. A mí mi padre siempre me daba de pequeño mucha cera con esto también de estas incluso cosas que ya están totalmente aceptadas, ¿no? Pero el palo corto, no hay un palo corto y un palo largo realmente. Bueno, pero yo eso sí lo acepto, porque son sí, por supuesto. metáforas, ¿no? Por supuesto. Pero que es verdad que hay expresiones que las copiamos unos a otros. O sea, que las lees y de repente son muy contagiosos en el fútbol. Sí, es una retroalimentación importante. Sí. De Grigelmo me compré, recopiló los artículos que escribía en el As sobre el lenguaje, los recopiló en un libro, que lo compré hace tiempo, no lo he leído todavía. Y de hecho, en un podcast que hice, que en la locución yo decía el PSG, y hubo alguien que me mandó el artículo de Grigelmo que no se dice PSG. Sí. O sea, creo que se dice PSG, se dice en francés. Y desde ese día empecé a decir PSG. Sí. En español, para que no haya dudas. Es que a mí también se me mete en la cabeza, pienso, por ejemplo, a mí me pasó contigo, que tú una vez me corregiste con mucho criterio, porque yo era una de esas personas que se le atascaba la mal Yamin. Sí, es verdad que te saqué en Despierta San Francisco, sí. Exacto. Y que es Lamine Yamal, y que mucha gente decíamos la mal Yamin, porque no sé, lo más habitual era Yamin Lamal. Sí. Sí, pero había de todo, ¿eh? O sea, hice una colección de... Pero yo, de verdad, y cada vez que lo digo ahora con Enrique Ballester en el podcast, te me apareces y digo, ¿cómo tengo que decirlo bien? Porque ya hay cosas que de pequeño a lo mejor que no te aprendías bien y ya siempre estás con la duda. Sí. Me pasa con Magnus Carlsen, que siempre digo Carlson. O sea, además que lo pienso, digo, el del ajedrez, digo, es... Y cuando digo Carlsen, al último momento digo Carlson y siempre me equivoco. ¿Una última serie que te haya gustado o que hayas visto? Pues mira, no veo muchas series por culpa de Marañón, precisamente, y de Javier Ocaña, que también lo conoces. Sí. Que tienen razón cuando dicen que perdemos muchas horas viendo temporadas de series que no van a ningún sitio y que o sea, en lo que ves una temporada de una mala serie, te ves la filmografía de algunos directores. Que haya visto últimamente, me ha gustado Yo Adicto, no sé si lo conoces, que está basado en un libro de Javier Giner, ¿no? De Javier Giner, muy interesante, para mi gusto un poquito de más a menos. Y me ha gustado mucho Querer, sí, está en Movistar Plus, la de Alauda Ruiz de Azúa, ¿es? Sí, tiene un nombre complicado, pero bueno, Querer, fenomenal, miniserie muy recomendable, creo que son 4 episodios, y además ahora, por ejemplo, ha salido esta semana lo que ha denunciado Ana Peleteiro, me llevaba mucho a esta serie, ¿no? El decir hasta qué punto una persona puede, pues eso, estar siendo objeto de abusos sin ser consciente de ello y darse cuenta mucho tiempo después, y que el que está cometiendo los abusos, hablo de la ficción, lo de Ana Peleteiro no, evidentemente no sé qué ha pasado, ¿no? Pero como el que ha cometido esos abusos no es consciente tampoco, y flipa y alucina cuando cuando su mujer le deja y le denuncia. Es una serie que da mucho que pensar. ¿Y alguna película que te haya gustado últimamente? Te escuché que habías visto Gladiator 2. Sí, bueno, o sea, tampoco me gustó o sea, creo que es muy... Sí que va de más a menos, ¿eh? Sí, hay un meme por ahí el típico... ¿El del caballo? El del caballo que empieza perfecto y acaba como un garabato. Bueno, tampoco, creo que tampoco acaba tan mal. Que he visto así en el cine últimamente, bueno, vi la de Clint Eastwood. Jurado me encantó ese sí me encantó el final, precisamente. La escena final sí, me encantó. También te deja pensando. Mucho. Por un instante piensas... ¿Y entonces al final qué? Pero rápidamente sales de duda. Creo que solo hay una... No vamos a decir nada. Sí. Pero creo que solamente hay una lectura posible. Sí, pero Toni Collette ahí como está y demás. Y
y está muy, muy bien. A mí me gustó mucho, me sorprendió para mí la película. No creo que sea perfecta ni hace falta y es como un poco thriller de los 90, como de esta época de cine judicial y tal. Creo que tiene un pequeño agujero de guión de alguien que ha hecho una película como queriendo ser, saltándose algún paso a lo mejor de yo qué sé, que hay un par de cosas del juicio que no se podrían haber dado de esa manera, ¿no? O sea, del jurado, quiero decir. Sí, de las deliberaciones. Sí, eso, exacto. ¿no? Pero está muy bien la película, me gustó mucho. Sí, Me sorprendió, pero muy bien. La recomiendo. Vi Robot Salvaje también, así que me gustó, de animación. Y bueno, la verdad que al final yo creo que... Sí, ahora se critica mucho el cine que se hace, pero yo creo que cuando llegas a final de año siempre hay una Sí, en selección diciembre de, hay un... siempre una selección de películas Sí. recomendables, que está muy bien. Habrá que las listas que sacan aquí Marañón y Ocaña, precisamente. Sí, que sí, de lo Ocaña en mejor del Twitter año. siempre saca una de las españolas y de las Sí. internacionales, que me la cojo, me la guardo en favoritos y luego compruebo que a ver cuántas he visto y cuántas no. Marañón a veces también pone una como escrita a mano. Sí, por él, pero eso es para presumir de caligrafía. Sí, no Porque, como yo. Al contrario que tú, él tiene una letra muy Exacto. chula y yo creo que lo hace un poco por el postureo. ¿Cuál fue, hablando de películas, la primera película que viste 2 veces en el cine o que te quisiste volver a ver? Yo creo que fue Pulp Fiction. Mm, Pues año 94, creo que la peli es del 94 y yo creo que se estrena en España como ese mismo año a finales o algo así, o ya en el 95, no lo sé. Entonces la vi el día del estreno con unos amigos, flipé mucho porque yo tenía 17 años. Claro, ves esa peli con 17 años, pues flipas bastante. Y me surgió la posibilidad de verla con otros amigos como un par de semanas después y me fui con ellos también y descubrí que el primer día me había flipado pero no me había enterado de la misa a la mitad. Ya sabes, bueno, esa estructura que tiene y demás, y ya el segundo visionado me gustó más todavía. Sé que es un topicazo un poco en mi generación, ¿no? Pero sí, yo creo que fue la primera. Pero eso es también, me ha parecido bonito como hay cosas que pueden ser libros o películas o lo que sea que te deslumbra sin haberlas entendido necesariamente o habiendo cogido otros detalles por los cuales te ha podido impactar y luego la vuelves a ver con otros ojos y la ves de una forma totalmente diferente. Sí, sí. Y luego otra cosa que, bueno, esto es más evidente, que tú ves una película a una determinada edad y no tiene nada que ver con verla a otra. O sea, yo cuando salió Lost in Translation, claro, que fui al cine, yo pensaba que iba a haber una cosa con Bill Murray que me iba a reír y tal. Y me pareció un espanto de película. Bueno, no un espanto, me pareció un rollo. Sí, te puedo entender lo que dices Y no sé por qué le concedí, hace como 5 años o así, le concedí como otra oportunidad. Y dije, qué maravilla de película, cómo me ha gustado, es estupenda. Sí. Y claro, que el Miguel de 20 y pico años no era el Miguel de 40 y pico. Claro. Yo Lost in Translation además que empezó cuando yo, o sea, se estrenó cuando yo empezaba en la universidad. Y la vi en el cine y siempre cuento que la vi sintiéndome identificado un poco con la edad y personaje de Scarlett Johansson y ahora la ves y te sientes mucho más cercano a Bill Murray, ¿no? Claro. Que pasa a veces con algunas series que de repente las ves, una serie a la que tú creciste, una sitcom, y sin que te des cuenta ya estás como viéndola con los ojos de los padres, no con de los niños ya. Sí, es verdad. Sí. Y un desayuno predilecto que tengas, que aquí le pillé a Patch, que lo dijo en vuestro podcast cuando se le dijo, verdad, dijo, sí, fue a pillar con el desayuno. Sí, pues mira, el desayuno, mi desayuno ahora me obligan, entre comillas, a desayunar con mis compañeros. Que ha venido... Luego te quejas de que no, tienes fama de serio. Pero yo llevo varios años trabajando en una oficina determinada. Entonces yo bajaba con un compañero a desayunar, el compañero se fue a otra empresa, me quedé yo solo. Entonces en vez de unirme a uno de los otros grupos, yo tuve un año que me bajaba, como año y medio. He estado bajando yo solo a desayunar, ¿vale? Le ponías la otra bandeja a tu amigo que ya no estaba, ¿no? Dejaba, no, está ocupada esa silla, no, está ocupada, es la silla de Eduardo. No, pero me bajaba con mi novela, que estaba leyendo en ese momento, y disfrutaba mucho porque era un rato mientras que desayunaba, leía, ¿no? Ahora ha llegado gente nueva a la oficina, se han formado nuevos grupos. Han hecho team building y te han fastidiado. Exactamente, pero bajo encantado. Sí. Pero bueno, durante ese año y medio siempre era mi desayuno con mi libro, mi café con leche, tostada,
aceite, tomate y un poquito de sal. La vida cañón, eso. Eso era inmejorable. Era tu idea de felicidad perfecta y te la arrebataron. Te la arrebataron. Efectivamente. ¿Y cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Chicos, bien, moral óptima. Como decía Kubala. Sí, yo hace algunos años que considero lo de que estoy en mi prime. Mi prime me ha llegado a partir de los 40 años. Y el podcast tiene mucho que ver con esto, aunque yo no viva del podcast, que es una cosa que hago un poco, bueno, es un hobby venido a más. Pero ya sabes con lo que dice Enrique Ballester, ¿no? El fútbol no te da de comer, ¿no? Hay cosas que Claro. no te dan de comer y menos mal. Que dices, Y menos mal, efectivamente. que dices, por eso me gusta tanto, porque si solamente lo fuera algo que sirviera para eso, ¿no? Para mi día a día, acabaría aborreciéndolo precisamente, porque se convertiría en una obligación, Sí. ¿no? No, es un genio, Enrique, que bien expresa esas cosas siempre. Pero sí, desde hace algunos años, además que el podcast ya no es un tema profesional, o sea, ahora es el podcast, pero es lo que durante 20 años ha venido siendo la libreta. Yo ahora mismo, pues eso, que estoy llegando ahora a las 2 décadas haciéndolo, me doy cuenta de que gran parte de lo que tengo hoy, de amistades, de la vida que tengo hecha, es gracias a esto. O sea, yo no me quiero imaginar si a mí no me hubiera dado por crear la libreta hace 20 años. Para empezar, yo no estaba hoy aquí sentado contigo disfrutando esta charla. Yo no tenía este libro publicado seguro, ni los anteriores. Yo no tendría ni la mitad de los amigos que tengo ahora. Entonces, a mí esto me ha dado muchísimo, muchísimo. Y me encuentro en un momento que creo que es muy bueno. Y que además cuando el otro día me encontré con un amigo del colegio, que llevábamos un montón sin vernos, y que pues debe ser que me sigue por redes sociales o algo así, porque de primeras me dijo, joder, te sigo, que bien estás, ¿no? Que bien te va, y no sé qué. Y no me salió a hacerme el humilde. Le dije, pues sí, tío, estamos en unos niveles de estrellato que nos salimos. Así que estoy fenomenal. Solo tengo una cosita que tengo que arreglar, que te he dicho antes. Pero por lo demás, estoy muy bien. ¿Un mentor que hayas tenido? Bueno, yo estoy muy agradecido a Elías Israel, porque pues ha sido mi jefe durante casi 12 años. En SportU, ¿no? En SportU y en la empresa que hacía SportU, donde hacíamos más cosas. Lo que pasa es que, bueno, lo más visible era esto, pero hacíamos otros proyectos. Fue director del Marca. Elías fue director de Marca a principios de siglo, yo te diría. Antes o después de Saucedo, me acuerdo, ¿no? Pues después y antes. Eso, sí, porque justo le sucedió y cuando quitaron a Elías le sustituyó otra vez Saucedo. Yo te diría que entre el 2001 y el 2004, más o menos, porque uno de los primeros artículos de la libreta fue la salida de Elías de Marca, cuando yo no le conocía de nada. Y recuerdo que se lo mandé por correo. Él empezó a hacer un blog también cuando salió de Marca, porque era así como cool en esa época, ¿no? Sí. Lo de un periodista con blog, así como, pues eso, se consideraba como innovador. Y lo era, la verdad es que lo era. Y yo entré en contacto con él de esa manera, le mandé el análisis que había hecho, que yo no sabía si le iba a parecer bien, mal o regular, igual le parecía que yo era un imbécil por meterme en esos temas, y me contestó muy, muy cariñoso, que le parecía muy acertado y tal. Y pues nada, tiempo después nos conocimos, yo tenía trabajo, pero le dije que yo siempre había querido dedicarme al deporte, y que si, como leía en el PR Noticias, en estas cosas, que él estaba dándole vueltas a proyectos y tal, él también me contaba cosas, le dije que me tuviera en cuenta si algún día lanzaba un proyecto, que me tuviera en cuenta. Y cuando fue a lanzar SportU me llamó para comer conmigo, me contó su idea, me gustó mucho, y yo estaba trabajando en ADN en ese momento y lo dejé por irme con él. Y me dio mucha confianza porque yo tampoco tenía muchísima experiencia en esa época y menos en deportes. Y desde el primer momento dijo que yo iba a ser el jefe de la redacción. Al principio fue una redacción muy pequeñita con periodistas muy jóvenes que estaban todavía en la universidad. Y luego el proyecto fue creciendo y yo cada vez fui adquiriendo más responsabilidades con más gente a mi cargo, ¿no? Me convertí más en un redactor jefe al uso de una redacción muy grande en la que había muchos proyectos. Y lo hizo de manera un poco suicida, porque tampoco me conocía tanto, pero confió en mí y estuve trabajando con él 12 años hasta que, bueno, me salió una oferta que
que creía que tenía que aceptar y además estoy convencido de que hice lo correcto. Pero sí, sin duda fue él. ¿Una posesión preciada que guardes con cariño, que tengas? Bueno, no, tesoros no tengo, la verdad. Tengo muchos libros firmados por amigos dedicados que cuando mi sobrino herede mi biblioteca, si es que le interesa, pues cuando se ponga a ojear los libros dirá, madre mía, cuánta gente con talento conocía a mi tío que escribía libros de fútbol, porque tengo un montón. Pero además solo pido firmas a los amigos. O sea, sí, te entiendo. Yo soy incapaz de ir a hacer una cola a la Feria del Libro para alguien que no conozco, que me firme un libro, alguien que no me conoce, que no sabe quién soy, porque lo hice una vez y me pareció una cosa tan fría y que el autor como que me estaba haciendo un favor. ¿Quién fue? Tienes que decirlo. Es un periodista extranjero radicado en España, autor de varios libros, no lo voy a decir, pero me pareció muy, muy frío, Sí. ¿no? Y en cambio, a mí me encanta que venga la gente en la Feria del Libro, en las presentaciones, y yo les firmo encantado. Intento ser un poquito más agradable de lo que este señor fue conmigo, ¿no? Y tengo un libro de un periodista al que di muchos palos. Este sería mi posesión más preciada, ¿vale? Fíjate qué basura. Un libro de un periodista al que di muchos palos, que yo había perdido el contacto con él, y cuando sacó el libro me contactó y me dijo que me lo quería regalar. Me mandó el libro y en su dedicatoria ponía para Miguel esa pesadilla de ladrillo en la cabeza. Y yo ahí me sentí, dije, mira, este tío es buen encajador. Sí. Digo, y todos los palos que le he dado, no sé si estarían bien dados o no, pero él los ha aceptado. Y no sé, me enorgulleció ese momento. Sí, Vale. siempre lo cuento. Yo creo que a lo largo de tu trayectoria te has ido encontrando con buenos encajadores, ¿no? Gente que se toma Con buenos y malos. Sí, Claro, por supuesto, sí. ¿no? Porque los malos son Los malos que los conoce todo el mundo, son muy notorios. se conoce todo el mundo porque has tenido Claro. rifirrafes y trifulcas con varios que además creo que, como pasa a veces con redes sociales, que es lo peor que te puede ocurrir, que se obsesionaban contigo. O sea, creo que entraban en una especie de neura. Cortocircuitaban ahí Sí, un poco, ¿no? pero como ha ocurrido, pues como ocurre con mucha gente también, como le ha ocurrido a mucha gente en política con Ayuso, o como le puede ocurrir a gente en periodismo que hemos comentado antes, pues con Mourinho, con Guardiola. ¿Sabes? Que se traicionaban a ellos mismos y se convertían en una caricatura porque no podían digerir esos personajes. Y a veces a lo mejor a ti te ha ocurrido lo mismo, ¿no? Porque creo que al final tú podías llegar a afectar su ego o la imagen que ellos proyectaban de ellos mismos y entraban ahí. Pero también creo que es bueno quedarte como lo que tú dices, con ese encajador bueno o con gente que yo creo que ha podido con el tiempo aceptar algo, una crítica o entender lo que tú haces o incluso a que le pueda ayudar a crecer. Yo ahora tengo buena relación con algunos periodistas con los que mi primera interacción fue una Twitter bronca, por ejemplo. También porque creo que a lo mejor no me ubicaban mucho. Claro, cambia la cosa. Y ya cuando ven que a lo mejor pues que no que lo que hago pues intento justificarlo, intento razonarlo, desarrollarlo, que no es un ataque gratuito, que no le pego siempre a los mismos, sino que bueno, pues que hablo de distintos medios, pues ya a medida que me van conociendo, creo que van entendiendo mejor lo que hago. Y ya te digo, con algunos hoy tengo una relación muy buena, aunque no sea pública. Pero claro, yo también para hacer lo que hago a veces tengo que preguntar a periodistas. Te vendiste, libreta, te vendiste. No, pero corro ese peligro de que se perciba. Claro, yo para ti también puedo entender. Sé que no, porque te conozco y sé que no harías eso. Pero que a lo mejor a otra gente le puede influir, como el cocinero que se hace, el crítico gastronómico que se hace amigo de cocineros, claro, sí. o el crítico de cine se hace amigo de directores de cine, ¿no? Y dices, ya te va a dar apuro decir que esta serie o esta película de esta persona no te ha gustado porque en el fondo es amigo tuyo y es como algo que puede parecer como ofensivo. Sí, pero bueno, yo, claro, a veces si te quiero hacer una crítica de que en una radio no se ha hablado de determinado tema, pues a veces yo tengo que comprobar también con ellos, oye, ¿habéis hablado de este tema? O aparte de lo que dijisteis este día, ¿habéis vuelto a...? Claro, porque yo tampoco puedo escucharme toda la programación de la SER o de la COPE de Onda Cero. Entonces,
yo tengo que preguntar a gente de esos programas si han tocado ese tema. Y lee el mensaje del community manager y se empiezan a sonar las alarmas, ¿no? claro, ayer, por ejemplo, le pregunté a un periodista por una cosa que había sucedido en una tertulia en la que estaba él y le digo, tengo una pregunta. Y según, antes de que le escribiera la pregunta, ya me había puesto, miedo me das. Sí. Claro. La pesadilla en forma de ladrillo. Luego era muy fácil, luego era fácil la pregunta. Bueno, de hecho, tú llamabas los ladrillazos, ¿no? Algo así, los premios que has dado como... Los ladrillos de mármol. Los ladrillos de mármol. Ladrillo que de es mármol. como el equivalente a los Razzies, Los ¿no? Razzies, sí. O en Italia se daba esto que me convencía mucha gracia, el bidone de oro. Bidone de oro, sí. En vez del balón de oro, al fichaje más... al peor fichaje. Peor fichaje que podía haber sido ahora... Sí. Mbappé ahora en España, ¿no? Puede estar tenemos el Renaldinho World Player en España. Claro, de David Mosquera. David Mosquera, que es otro mítico. Otro mítico. Y para acabar, un lema que tengas presente y que pudiera estar inscrito en un ladrillo, precisamente, de mármol de la libreta. Bueno, mi lema es público, es qué divertido es el periodismo deportivo. Empezó siendo qué divertido es leer la prensa deportiva, pero como ya te digo que he tenido que evolucionar un poco, también a radio y a tele, pues se quedó con qué divertido es el periodismo deportivo, aunque la mayoría de la gente me suele decir el antiguo. Como que no ha hecho el cambio es como Mr. Proper y Don Limpio, ¿no? Que la gente sigue diciendo Mr. Proper. Porque yo no desde el principio, pero sí desde casi el principio, dije que mi crítica tenía que ser divertida o tratar de que lo fuera. Yo ahora releo cosas de los primeros años de la libreta y en general, bueno, no suelo hacerlo, pero cuando caigo porque estoy buscando algo y caigo en un artículo antiguo, a veces no me gusta porque lo veo como un tono demasiado grave, demasiado trascendente a veces, ¿no? Y ahí, en la crítica que se hace en general y sobre todo en la prensa deportiva es un tono muy, muy amargo siempre. Y claro, yo llegó un momento que digo, es que si sigo escribiendo así, la gente se va a creer que yo estoy amargado. Y que escribo esto porque estoy amargado, o como creía mucha gente, porque yo quería que me contrataran en un periódico deportivo y una vez que consiguiera una silla en una redacción ya iba a dejar de hacer la libreta. Entonces yo decidí que tenía que tomar mucha distancia respecto a lo que escribía e intentar que fuera divertido y que fuera, entonces, utilizar la ironía y la sátira, ¿no? Y con estos recursos, pues tratar que la gente no se encabronara más, sino que al revés, que tratara de desdramatizar un poco, pero sin dejar de ver el fondo del asunto. Es que no es fácil esa postura en tu situación, porque, claro, enseguida parece que estás señalando o acusando, y es difícil que no parezca algo demasiado serio, demasiado en un tono como reprendiendo a alguien, ¿no? Pero es verdad que para eso es muy necesario el humor. De hecho, mira, tengo estos libros que me gustaban mucho. El Despiste Nacional, que era de Evaristo Acevedo, que hacía mucho esto, ¿no? Que cogía siempre periódicos, se lo leía todo y veía los gazapos, los erratas. Ajá. Y luego él hacía un pequeño comentario como muy irónico para quitar un poco de hierro al asunto, ¿no? Y pues había gente que se confundía al dar una noticia. Pero claro, él esa pequeña labor de una línea debajo hacía que todo de repente ganara un poco de diversión y que todo fuera como parte de una gran... Vamos a tomarlo todo la vida menos en serio, ¿no? Y era muy importante todo eso. Pues no conocía a este señor, Evaristo Acevedo, pero por lo que estoy ojeando aquí, parece que inventó Twitter en su día, ¿no? Porque es todo muy... Y está bien que alguien haga esta labor que para algunos puede parecer por momentos algo ingrata, pero creo que mejora todo lo que estamos haciendo, ¿no? Que durante un tiempo, también es verdad que hay que decirlo, el periodismo era el Far West. O sea, podías publicar cualquier cosa durante un tiempo y encajaron mal de repente la irrupción de los comentarios de gente más experta del Twitter, de oye, no puedes ya decir cualquier cosa sin que alguien te diga, oye, de esto no tienes ni idea, ¿no? Sí, sigue siendo el Far West, pero ahora por lo menos hay algunos francotiradores ahí apostados que de vez en cuando pues disparamos nuestra balita. Pues Miguel, me lo he pasado fenomenal charlando contigo, que la gente aproveche estos días de Navidad para regalar a niños y no tan niños El fútbol es para listos, de Miguel Gutiérrez y Carlos Marañón, y que te escuchen en tu Notcast, en Saber Empatar, y que nos sigamos leyendo mucho tiempo.
Pues muchas gracias, Javier. Ha sido un placer, ya lo sabes.